Y bueno, ahora sí parece que se viene el verano, ¿no? Y los días de sol y de playa, etcétera, y todos en marcha, ¿no? Todos a estar espléndidos. Así que no aprovechen, no desaprovechen esta oportunidad que da Vía Confort. Mirá, esta elíptica con movimiento de brazos, monitor con control de velocidad, distancia, calorías y tiempo, te la podés llevar solo por $167 con las tarjetas del Banco República. Aprovecha estas ofertas aniversario de Vía Confort. Podés tener tu propia elíptica por solo $167. Date todos los gustos en Vía Confort. Llama ya al Fonovía 2507-3883 o pasá por sus 4 sucursales. Cuénteme la anécdota que nos quedó pendiente en el bloque anterior. Sí, la anécdota tenía que ver con hasta dónde pueden llegar las averiguaciones de los empleadores, sobre todo en el caso de personal doméstico. Y la anécdota involucra a un personaje muy famoso de nuestra historia, Wilson Farreira Aldunate. Me pasó en 1969, yo estaba estudiando periodismo, tenía 15 años, e invitamos al lugar donde yo estudiaba a Wilson Ferreira, que dio una charla, y después fuimos a tomar un café. Todos los estudiantes, en fin, lo rodeaban, era un senador muy conocido en ese momento, estaba en un proceso de crecimiento político, era una de las figuras en ascenso y de destaque en la política uruguaya. Muy hincha de Nacional, muy hincha de Nacional. Y el detalle no es menor por lo que voy a contar ahora. Bueno, estábamos tomando el café allí con él y en determinado momento surge el tema del fútbol, su pasión por Nacional, que llegaba a tal punto, y acá está la anécdota, de que él había tenido en aquella época, en los años 60, una empleada de su casa que era hincha de Peñarol, muy fanática de Peñarol. Y era una época muy buena de Peñarol. Peñarol ganaba todos los clásicos, todos los campeonatos, salía campeón de todo. Y pobre Wilson tenía que sufrir a esta señora que cada vez que Peñarol le ganaba a Nacional le hacía una broma alusiva, como pasa en todas las familias. Entonces, cuando esta señora se fue de su casa, él puso una visión en el diario que decía, bueno, que buscaba una persona para el trabajo doméstico, inútil presentarse sin hincha de Peñarol. Sí. Bueno, entonces, ¿hasta dónde llega, digamos, el derecho a establecer límites o a averiguar sobre la conducta o los gustos de las personas, ¿no? Bien. Es importante la persona que te cuida. Yo soy hincha fanática, socia de Peñarol, porque la persona que me cuidó desde que nací me lo enseñó así. Y no había otra chance. Ni mi madre ni mi padre tenían injerencia en el asunto. Era Agustina y nadie más. Pero supongo que no te importa de qué cuadro es hincha la persona que cuida a tus hijos. Mira si lo hace hincha, y si lo hace hincha de Nacional. No, pero a lo que voy es que no es nada menor. No, a ver, y si lo hace hincha de Nacional, tienen toda la libertad para ser hincha de quienes quieran, pero no es nada menor la persona que está con ellos. En cómo te influencia. Bueno, y justamente desde ese punto de vista es que pareciera que no terminamos de entender, quienes necesitamos que alguien cuide a nuestros hijos, la importancia justamente de ese rol. Porque estamos hablando de sus primeros años de vida, estamos hablando de que hay situaciones que para bien pueden marcar su futuro como adulto, y de las otras también. Y una cosa es, sí, te enteraste, después la podés despedir, pero tu hijo o tu hija ya vivió la experiencia, ¿no? Ya está el trauma generado. Son muchas las cosas que habría que tener en cuenta y realmente insisto en que no me parece que sepamos o tomemos realmente conciencia del valor de ese rol. Tanto el empleador para buscar a la persona indicada, como la persona indicada para decir, sí, yo puedo y estoy capacitada para ocuparme de un niño. Vamos a darle la bienvenida a Nancy Capelli. Nancy es fundadora de tunani.com, porque ya que estamos con el tema de la tecnología, en realidad estamos debatiendo si pondrías o no cámaras de seguridad en tu casa cuando tenés que dejar a tus hijos chiquitos a cargo de alguien. Pero bueno, esto viene todo enrabado. Imagino yo que hoy, si bien la empresa le va bárbaro, hoy también en el arranque, esto de conseguir gente por internet debe haber sido de pánico, ¿no? ¿Qué confianza te da las redes para conseguir a alguien? Bien, es verdad que fue un desafío desde el principio poner algo tan innovador en el mercado, digamos, pero hay una cosa que hay que dejar claro. Parte del proceso que hacemos, si bien en su mayoría es online, la entrevista de la psicóloga con la niñera es en forma personal. Eso es un plus que se agrega. De todas formas, fue un apostolado en todos estos años, como siempre utilizo esa palabra, en el sentido de mostrar que sí se puede confiar en alguien que hace un proceso que básicamente es online y así conseguir de todas formas un buen perfil. Bien, a ver, ¿a quién está fallando el micro? Si se sabe. ¿A mí? Ah, fantástico. Entonces, sigo, bien. Vuelvo a ti. Contame cómo es el procedimiento. Ponele, yo estoy precisando a alguien que cuide a mis hijos. ¿Qué hago? ¿Cómo hago?
Básicamente entras a nuestra página web, allí vas a poder completar tus datos, completar un formulario, que es lo que nos permite a nosotros con esa información hacer la difusión para empezar a la búsqueda de ese perfil. Por supuesto que ahí te guiamos a través de ese formulario cuál es la información que nosotros necesitamos, pero es un procedimiento muy simple en el cual en general no es necesaria una entrevista con el cliente personal. Si se nos solicita, por supuesto que la podemos dar, pero utilizamos las nuevas tecnologías para hacer de este procedimiento algo muy accesible, porque por otra parte los papás generalmente están como muy urgidos, entonces tampoco es que tengan un terrible tiempo de reunirnos y demás. Y más cuando te puede pasar que de la noche a la mañana la persona que estaba decidió irse, si te avisó, con Es suerte, verdad, ¿no? tenemos de esos casos muchísimos. Es ¿Qué verdad. pasa cuando se necesita, por ejemplo, una persona que cuide a niños circunstancialmente? Porque de repente cuando uno ya inicia un proceso de que una persona venga a tu casa a cuidar a tus hijos por un largo periodo, bueno, pasás por esa selección, la conocés, la empezás a conocer y vas entablando una relación. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés que ir a algún lugar, hacer un trámite, salir, lo que sea? ¿Ustedes también trabajan con esas cosas circunstanciales? Que de repente es una persona que llamás una vez y que la volverás a llamar o necesitar dentro de 6 meses. Es correcto. Es Porque verdad ahí es más difícil también. Sí, es verdad que nosotros nos focalizamos en cargos permanentes, pero también tenemos la posibilidad de responder. Hace unos días una mamá desesperada, 10:30 de la noche nos llamó y logramos, era algo muy puntual, responder sin problemas. Porque en definitiva en lo que nosotros nos basamos es en el proceso que hacemos previamente a tener a la persona focalizada con el perfil adecuado. Pero entonces, ¿ustedes cómo han trabajado todo este tiempo? ¿Ustedes ya tienen como, digamos, un grupo de profesionales o de personas que se dedican a esto ya, digamos, vinculadas con ustedes como para poderlas llamar para, mira, hay un ofrecimiento de trabajo de tal característica, me parece que vos sos la persona? ¿O ustedes a la vez ponen un aviso y ahí se presenta quien quiere y tienen que estudiar el perfil de cada una? Nosotros ya tenemos una base de más de 500 personas con informe laboral listo. ¿Qué significa esto? Que es una persona que pasó por entrevista, evaluación psicológica y chequeo de referencias. Bien. Entonces son personas que nosotros consideramos adecuadas para trabajar en cuidado ¿Se de presenta gente adecuada por lo general o por lo general es todo lo contrario? Te lo grafico. De 10 personas que se presentan, 6 no llegan al proceso final. ¿Qué cosas son excluyentes? Tenemos un estudio previo del currículum que eso ya hace que ciertas postulaciones sean deshabilitadas por falta de experiencia, por características que a priori tú ya ves que no son las adecuadas, por lo menos del perfil que nosotros apuntamos. Luego de las que pasan a la instancia de entrevista con la psicóloga, muchas faltan a entrevista. Mal vas a ir a trabajar si ya faltaste una entrevista laboral. Esas personas nosotros no las consideramos. Y luego del proceso mismo que se da con la psicóloga, también ahí se deshabilitan postulaciones por características de personalidad inadecuadas para el trato con niños, por malas referencias. Así que las que quedan finalmente en el proceso o en lo que nosotros llamamos nuestra base, son personas que pasaron exitosamente por todas esas instancias. ¿Les cuesta llegar a un número adecuado de personas? Es decir, el recurso humano, más allá que uno piense que puede haber ciertas desocupaciones, que hay mucha gente interesada, al final del proceso, ¿queda un número que responde a la demanda o no? A ver, es como digo, nosotros hacemos un proceso bastante riguroso, entonces quizás es fuerte esa cifra de cada 10 solo nos quedamos con 4, pero sabemos que son 4 buenas. Y para el otro lado, también ustedes ponen exigencias, por ejemplo, pensando ahora que estamos debatiendo el tema de cámaras de seguridad. Ustedes es un dato que lo tienen que saber, que lo plantean a la persona que va a trabajar, cuánto van a pagar, porque hay gente que no está dispuesta a pagar más de X. Bueno, ¿qué querés por más de X? O sea... Es correcto, o sea, como en cualquier trabajo, uno evalúa las condiciones que se ofrecen y en tanto que las condiciones sean atractivas, la persona se va a postular y cuanto más atractiva, no solo la remuneración, va a haber otros factores, pero se va a lograr mejores perfiles. ¿Es desalentador que la cámara que el hogar tenga cámaras de seguridad? Nosotros tenemos algunos casos que los clientes nos han comentado específicamente que las tienen.
Es un tema que se da a la interna, por tanto nosotros no vamos a tener injerencia en lo que el empleador haga con su empleada. Pero sí corresponde que nosotros estemos informados para comentarle a la empleada. No, pero la pregunta es si por lo general a la que está buscando trabajo, el hecho de saber que en determinada casa hay cámaras de seguridad ya no le interese menos, o no necesariamente. No es un tema que surja para nada. Mira. No me dijeron, perdóname, Ele, que me gustaría ir a tribuna un momentito. Por aquí, ¿alguien tiene reparos con el tema de las cámaras de seguridad o alguna experiencia en estos temas? Bueno, me molesta un poco el tema de cámaras, pero más que hablar de la cámara en sí, me gustaría quebrar una lanza por los miles de trabajadores domésticos que realizan bien su tarea, porque pareciera que el tema de hoy echara sombra sobre el trabajo bien hecho de tantas personas que realmente lo hacen bien. Hay que marcar que es un caso especial y creo que hay que resaltarlo. Sí, bueno, pero eso como además, todo. Nosotros acá cuando hacemos un caso Victoria, X no estamos englobando a todos los profesionales del tema. Sí, Victoria, es el caso. muy cortito. Acá ha estado Carlitos Pablo Vilaró contando de su cuidadora que lo vistió y le dio la valija el día que partió hacia al aeropuerto cuando tomó el avión que cayó en los Andes. Y también decir que, por ejemplo, mi madre trabajó muchos años cuidando, cuando era joven, niños, y cuando se iba de la casa que trabajaba porque tenía que irse, la familia quedaba diciendo que no se fuera y los niños llorando porque era un relacionamiento muy bueno. Sí, y eso se repite en muchos casos, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Ro? Tuve 3 experiencias a lo largo de mi vida. ¿De cuidar niños? Sí, cuando niños. Tenía como 25, 26 años cuando cuidé las 2 nenas primeras. Son las hijas de una amiga, sobrinas de mi mejor amigo. Y cuando iban a la escuela, le preguntaban a la abuela si, ¿qué tal? Qué divina la niñera, bien peinada, soy peluquera. Y le dijo, es una chica trans. En ese tiempo no era trans, era travesti. Y a la directora de la escuela se le cayó la mandíbula. Mi segunda experiencia fue con unos nenitos al lado de mi casa. No tenía trabajo y la mamá me los ofreció. Es una persona que trabaja en un sanatorio. Los cuidaba y me recuerdo que el nene lo dejaba en el sillón al hermanito y la nena dormía conmigo en la cama. Yo me aprontaba el mate y mirábamos novelas mexicanas hasta la hora de la escuela. Yo te mato. Yo no te contrato si me vas a poner novelas mexicanas con la nena. Hoy por hoy, bueno, esas 2 nenas primeras que cuidé, que es Paola y Diana, que viven en Colón, les mando un beso. Y la más chiquita que cuidé, la última, Agustina Gómez, que vive en el Sauce. Hoy por hoy soy la madrina y por eso tuve una charla con Marta los otros días porque la queremos bautizar y necesitó cambiarme el nombre. Pero me parece bárbaro. Y la tercera experiencia, ¿cámara de seguridad nunca tuviste? Y la tercera experiencia que tuve, que fue antes de empezar a trabajar en esta boca, hace 2 años atrás, 2 años y medio, voy a una casa donde tenían cámaras de seguridad. Yo sabía. ¿Te lo habían dicho? Sí, me lo habían dicho. Sí. Trabajé muy poquito, una semana. Yo tengo mi carácter y me parecía horrible porque habían cámaras en el baño. Entonces, por mi condición me parecía horrible. Entonces, bueno, creo que cualquier cámara en un baño es horrible, no importa la condición, entonces, de nada. Los dos últimos días trabajando ahí, empecé a tomarle del pelo a la señora de la casa y le decía, esta bombacha está horrible, esto está feo, acá no se lavó. Y le empecé a tomar del pelo hasta que me dijo, ¿querés seguir trabajando? Le digo, no. Sí, ya estaba clarísimo. ¿Claudia? A mí la verdad que el tema de la cámara me rechina un poco. Me parece que a un bebé que no sabe todavía expresarse para ver cómo se lo trata y cómo se siente con la persona que lo cuida, agotaría todos los recursos para dejarlo con alguien que me inspire confianza si la tengo que contratar o de mi confianza. Creo que sería un último recurso la cámara. Un último recurso. Me parece invasivo y me parece agresivo de alguna manera. Bien. Para meter en tu casa. Graciela. Hoy hablábamos de dejar a los chicos con la abuela o con la tía. Yo tuve una muy mala experiencia con mi suegra. Realmente, no lo digo porque la suegra sea mala, sino porque realmente tuve una muy mala experiencia. Mi hijo varón sufrió mucho el maltrato que esa abuela, así que cuando decimos la persona de confianza, no nos olvidemos que a veces la violencia sexual se da dentro de los familiares, del vínculo más cercano de los chicos, así que me parece que el trabajo que hace la empresa de Nancy es excelente. Bien, Sandrita. Sí, nada menor el comentario Yo creo que muchos padres y madres me van a matar por lo que voy a decir, pero bueno, creo que a veces tenemos que sacrificar algunas cosas de nuestra vida por ellos.
Y creo que es lo principal que tenemos en nuestros hijos, y a veces, bueno, sé que tenemos muchas cosas para hacer y queremos hacer muchas cosas, pero me parece que el sacrificio de algunas poquitas, y postergarlas para cuando estén más crecidos. Yo, cuando mis hijos, siempre trabajé, siempre. ¿Y quién te los cuidaba? Y me los cuidaba mi madre, y creo que mi madre dejó de trabajar para venir a mi casa y nosotros, en vez de pagarle a otra persona, le pagamos a ella, porque claro, la mayoría de las abuelas hoy en día son muy jóvenes y trabajan. Absolutamente. Entonces creo que también hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa, hay muchas abuelas que no es que no quieran cuidarlas, es que en realidad ya pasaron el proceso de cuidar a sus hijos y la verdad no tienen ganas de estar empezando de nuevo, y creo que es parte también de aceptar de que no tienen ganas de hacerlo. A ver, un hombre, Martín. No, yo quería traer un poco a colación algo de lo que dijo Graciela. Hubo un incremento en cuanto al maltrato para niños, adolescentes y jóvenes con respecto a 2014. O sea que eso va más allá de este caso en particular, la percepción de los niños como una porción vulnerable de la población, que cuando están ante un agresor son totalmente frágiles, y es un problema social grave. De hecho, la Organización Mundial de la Salud habla de que un gran porcentaje de adultos testimonian que sufrieron abusos en su niñez. O sea, es algo que va más allá de casos concretos donde una niñera que nosotros contratamos, bien lo dijo Graciela, incluso en el ámbito privado. Y otra cosa que quería decir que me parece clave es, nosotros no podemos sustituir por tecnología certezas que nos tienen que venir de la reunión de información a la hora de poner en el ámbito íntimo a trabajar a personas que no solamente van a tener una obligatoriedad con nosotros, sino que nosotros también vamos a tener con ellos. Y las cámaras son algo disuasorio, no van a dejar que si tiene que pasar algo porque le erramos o porque no vimos o porque en el vínculo no supimos ver en esa confianza qué es lo que estaba fallando, pase. Creo que aparte es vital que otros actores se sumen, como los hombres también, a trabajar activamente en la crianza de sus hijos y participar en las decisiones de cómo los criamos y con quién los dejamos a cargo. Sobre este segundo aspecto creo que no hay debate alguno. Ahora, me pregunto lo de la tecnología. Para algo está. Lo vemos a la vuelta, hacemos una pausa y enseguida volvemos.